La sangre goteaba de la antigua espada, formando pequeños charcos en la arena del desierto. Ismael Ramírez, un humilde vendedor de dátiles de 53 años, contemplaba horrorizado sus manos temblorosas mientras el cuerpo del bandido yacía inmóvil a sus pies. Nunca había matado a nadie. El sol del atardecer bañaba la escena con una luz rojiza, como si el cielo mismo se hubiera contagiado de la violencia ocurrida en aquel remoto palmar en las afueras de San Luis Río Colorado, una pequeña ciudad fronteriza en el desierto de Sonora. ¿Qué he hecho?, murmuró, sintiendo como su mundo se desmoronaba tan rápido como había cambiado aquella mañana. 12 horas antes. El amanecer apenas pintaba el horizonte cuando Ismael ya estaba trabajando en su modesto huerto de palmeras datileras. Las robustas plantas, que había cultivado durante más de 20 años, eran su única herencia y sustento. Con su piel curtida por el sol y sus manos callosas, Ismael representaba la perseverancia misma en un lugar donde el agua era tan valiosa como el oro. «Buenos días les dé Dios a mis reinas», susurraba a sus palmeras mientras las regaba cuidadosamente. Cada gota contaba en aquella tierra árida. Su pequeña casa de adobe, construida por él mismo cuando llegó de Veracruz décadas atrás, se encontraba al borde del palmar, solitaria como su dueño desde que enviudó hace 5 años. Decidió ampliar su huerto ese día. Había estado ahorrando para comprar nuevas tierras, pero mientras tanto, quería preparar un espacio para plantar las nuevas palmeras que había conseguido. Con determinación, tomó su vieja pala y comenzó a cavar en un área no cultivada al este de su propiedad. El sonido metálico que produjo la pala al chocar contra algo sólido lo sobresaltó. No era raro encontrar rocas en aquella tierra, pero este sonido era diferente. Intrigado, Ismael se arrodilló y comenzó a escarbar con sus manos. Lo que emergió lentamente de la tierra no era una simple roca. El brillo de metal antiguo captó los primeros rayos del sol. Una empuñadura ornamentada, con piedras que parecían rubíes incrustados, conectaba a una hoja curvada de aproximadamente 1 metro de longitud. Una espada. Antigua y sorprendentemente bien conservada. ¿Qué demonios hace esto aquí?, se preguntó Ismael mientras la desenterraba completamente. La espada era hermosa y aterradora a la vez. Grabados en un idioma que no reconocía cubrían la hoja, y la empuñadura tenía forma de serpiente con ojos de piedras preciosas. A pesar de haber estado enterrada, no mostraba signos de oxidación. Brillaba como si hubiera sido forjada ayer. Un escalofrío recorrió la espalda de Ismael cuando sostuvo la espada. Una sensación extraña, como si una corriente eléctrica sutil recorriera su brazo. Por un momento, le pareció que las piedras de los ojos de la serpiente brillaban con luz propia. Debe valer una fortuna, pensó, calculando mentalmente cuánto podría obtener por ella. Quizás lo suficiente para expandir su huerto, comprar un sistema de riego moderno, o incluso un pequeño camión para transportar sus dátiles a mercados más lejanos. Llevó la espada a su casa y la limpió cuidadosamente con un trapo húmedo. Cada vez que pasaba el trapo por la hoja, los grabados parecían cambiar sutilmente, como si estuvieran vivos. Ismael atribuyó esto a un efecto óptico causado por la luz que entraba por su ventana. Tomó su viejo teléfono y llamó a su único amigo, Ernesto Vega, profesor de historia en la escuela secundaria local. «Neto, soy Ismael. Necesito que vengas a ver algo». «No, no son las palmeras. Es algo que encontré. No puedo explicarlo por teléfono». Mientras esperaba a Ernesto, Ismael colocó la espada sobre la mesa de su cocina y se sentó a contemplarla. Sin darse cuenta, pasó su dedo por uno de los grabados y sintió un leve pinchazo. Una gota de sangre brotó de su dedo índice y cayó sobre la hoja de la espada. Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. La sangre no se quedó en la superficie, sino que pareció ser absorbida por el metal. Los grabados brillaron momentáneamente con un tono rojizo, y la habitación se llenó de un zumbido bajo, casi imperceptible. Ismael retrocedió, tropezando con su silla. «Virgen Santísima», exclamó, haciendo la señal de la cruz. El sonido de un vehículo aproximándose lo sacó de su estupor. Esperando que fuera Ernesto, se asomó por la ventana, pero lo que vio lo dejó helado. Una camioneta negra con vidrios polarizados se detenía frente a su casa. 3 hombres con aspecto amenazador descendieron del vehículo. No eran locales,
Sus ropas y actitud delataban que venían de la ciudad. El más alto, un hombre de complexión robusta con una cicatriz que atravesaba su mejilla derecha, llamó a la puerta con fuerza. «Abre la puerta, viejo. Sabemos que la tienes». Ismael se quedó paralizado. ¿Cómo podían saber de la espada? Acababa de encontrarla. «No tengo nada», gritó Ismael, tratando de sonar convincente. «Se han equivocado de casa. Tienes 5 segundos para abrir, o la derribamos», respondió el hombre de la cicatriz. Con manos temblorosas, Ismael tomó la espada y corrió hacia la parte trasera de su casa. Había una pequeña puerta que daba directamente al palmar. Si lograba esconderse entre sus palmeras, quizás tendría una oportunidad. Apenas había dado unos pasos en el huerto cuando escuchó el estruendo de su puerta principal siendo derribada. Corrió entre las palmeras, con la espada firmemente agarrada. El peso del arma le resultaba extrañamente reconfortante. «Ahí está». Entre los árboles, gritó uno de los hombres. Ismael corrió como no lo había hecho en décadas. Sus pulmones ardían y sus piernas protestaban, pero el miedo era un motor poderoso. Se adentró en la parte más densa del palmar, donde las palmeras crecían tan juntas que apenas permitían el paso. Los pasos y gritos de los hombres se acercaban. Ismael se detuvo, jadeando, y se apoyó contra una palmera. La espada en su mano parecía vibrar levemente, como si respondiera a su miedo. «Te encontré, viejo», dijo una voz detrás de él. Era el hombre de la cicatriz, apuntándole con una pistola. Sus ojos brillaban con codicia. «Dame la espada y quizás considere dejarte vivir». «No sé qué quieres con ella», respondió Ismael, tratando de ganar tiempo. «La acabo de encontrar esta mañana. No vale nada». El hombre rió con desdén. «¿No vale nada? Esa espada es la serpiente de Quetzalcóatl, viejo ignorante. Ha estado perdida durante siglos. Mi jefe lleva años buscándola». «¿Tu jefe?», preguntó Ismael. «El sultán del desierto. El verdadero dueño de estas tierras y todo lo que hay en ellas, incluida esa espada». Ismael nunca había oído hablar de ningún sultán del desierto, pero el tono del hombre no dejaba lugar a dudas. Se trataba de alguien poderoso y peligroso. «Última oportunidad». «Dame la espada», exigió el hombre, amartillando su pistola. Lo que ocurrió después fue puro instinto. Al ver que el hombre comenzaba a apretar el gatillo, Ismael blandió la espada en un arco desesperado. No tenía experiencia con armas, mucho menos con espadas antiguas, pero la hoja pareció moverse por voluntad propia, cortando el aire con un silbido. La pistola disparó, pero la bala pasó rozando la oreja de Ismael. La hoja de la espada, mientras tanto, encontró su objetivo en el pecho del bandido, atravesándolo con una facilidad aterradora. Los grabados brillaron intensamente, y esta vez, Ismael pudo entender lo que decían, como si las palabras se tradujeran directamente en su mente. El portador de la serpiente enfrentará 3 pruebas: el bandido, el sultán y el mago. Solo quien supere las 3 será digno del poder de Quetzalcóatl. Las implicaciones de estas palabras apenas comenzaban a formarse en su mente cuando escuchó el motor de otro vehículo aproximándose a su propiedad. Sus problemas no habían hecho más que empezar. «Por ahí», gritó una voz. Los otros bandidos se acercaban. Con una última mirada al cuerpo caído, Ismael apretó la empuñadura de la espada y se internó más profundamente en su palmar, hacia el desierto. Un vendedor de dátiles convertido en fugitivo, un hombre pacífico convertido en asesino, un simple mortal ahora portador de un poder que apenas comenzaba a comprender. Una cosa era clara: su vida nunca volvería a ser la misma. El sol abrasador del mediodía caía implacable sobre el desierto de Sonora. Ismael avanzaba tambaleándose, con la ropa empapada de sudor y la garganta seca como la arena que pisaba. Había caminado durante horas, alejándose lo más posible de su palmar, de su hogar, del hombre al que había matado. La espada, envuelta en un viejo zarape que había tomado antes de huir, pesaba en su espalda como un recordatorio constante de su nueva y terrible realidad. Ocasionalmente, sentía vibraciones emanando del arma, como si estuviera viva, como si le susurrara. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró para sí mismo, mientras escudriñaba el horizonte en busca de algún indicio de civilización.
A lo lejos, como un espejismo, divisó los contornos de un pequeño pueblo. Sus piernas, acostumbradas a trabajar largas jornadas en el palmar pero no a caminar distancias tan extensas, protestaban con cada paso. El hambre y la sed nublaban su juicio, pero el miedo lo mantenía en movimiento. Al acercarse al pueblo, Ismael se percató de que no era un asentamiento que conociera. A pesar de haber vivido gran parte de su vida en la región, este lugar parecía haber surgido de la nada. Las construcciones eran una extraña mezcla de arquitectura colonial española y elementos que recordaban a los antiguos templos mexicas. En el centro se alzaba una estructura piramidal truncada, algo completamente fuera de lugar en aquella parte de México. Santa María Tenochtitlán, leyó en un cartel desgastado a la entrada del pueblo. Nunca había oído hablar de él. Las calles estaban prácticamente desiertas, solo algunos perros callejeros buscaban sombra bajo los aleros de las casas. El silencio resultaba inquietante, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Ismael se dirigió a lo que parecía ser una pequeña tienda. Un letrero de madera desgastado anunciaba: Abarrotes Don Gonzalo, desde 1823. Al entrar, la campanilla de la puerta resonó con un tintineo alegre que contrastaba con la atmósfera sombría del lugar. Detrás del mostrador, un anciano de piel oscura y arrugas profundas como surcos en la tierra lo observaba con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. Su cabello blanco estaba recogido en una larga trenza que caía sobre su hombro derecho. «Buenas tardes, forastero», saludó el anciano con una voz sorprendentemente firme para alguien de su edad. Pocos viajeros llegan a Santa María Tenochtitlán estos días. «Buenas tardes», respondió Ismael, tratando de ocultar su nerviosismo. «Necesito agua y algo de comer, si es posible». El anciano estudió detenidamente a Ismael, sus ojos deteniéndose brevemente en el bulto envuelto en el zarape. «Por supuesto», dijo finalmente, sacando una botella de agua de un viejo refrigerador y colocando sobre el mostrador un plato con tortillas y frijoles refritos. «Come y bebe, viajero. Parece que has recorrido un largo camino». Ismael bebió ávidamente el agua y devoró la comida como si no hubiera mañana. Solo cuando su estómago estuvo lleno y su sed saciada, se permitió observar más detenidamente la tienda. Las paredes estaban decoradas con antiguos calendarios aztecas y fotografías en blanco y negro de lo que parecían ser excavaciones arqueológicas. «¿Cuánto le debo?», preguntó, buscando en sus bolsillos el poco dinero que había podido tomar antes de huir. «Nada», respondió el anciano. «La hospitalidad no tiene precio en estas tierras». Además, sus ojos se posaron nuevamente en el bulto. «Creo que has pagado un precio muy alto ya, portador de la serpiente». Ismael se quedó helado. «¿Cómo?». «Los susurros del desierto viajan más rápido que los hombres», respondió el anciano enigmáticamente. «Me llamo Gonzalo Itzcoatl. Mi familia ha guardado las historias de la serpiente de Quetzalcóatl durante generaciones». «Yo solo soy un vendedor de dátiles», protestó Ismael, la desesperación tiñendo su voz. «Encontré esta cosa esta mañana. No la quiero. Ya ha traído suficientes problemas». Gonzalo sonrió tristemente. «No elegimos nuestro destino, Ismael Ramírez. Es el destino quien nos elige a nosotros». El hecho de que el anciano supiera su nombre envió escalofríos por la espalda de Ismael. «¿Quién es usted realmente?». «Un guardián de historias, nada más. Pero sé reconocer las señales cuando las veo. La serpiente ha despertado porque los tiempos oscuros se acercan. El equilibrio está en peligro». «¿De qué está hablando?». «¿Qué equilibrio?». Antes de que Gonzalo pudiera responder, la campanilla de la puerta sonó nuevamente. Una mujer joven, quizás de unos 30 años, entró apresuradamente. Su cabello negro caía en una trenza similar a la de Gonzalo, y sus ojos oscuros reflejaban la misma sabiduría ancestral. «Abuelo», dijo con urgencia. «Vienen por él». El anciano asintió con gravedad. «Xóchitl, lleva a nuestro invitado por el pasaje. Yo los detendré». La mujer hizo un gesto a Ismael para que la siguiera. Sin tiempo para cuestionar, Ismael tomó su envoltorio y se apresuró tras ella hacia la parte trasera de la tienda. Xóchitl movió un estante lleno de latas, revelando una puerta oculta. «Rápido», urgió.
Apenas habían cruzado la puerta cuando se escuchó el estruendo de varios vehículos deteniéndose frente a la tienda. Xóchitl cerró la puerta tras ellos, dejándolos en un estrecho pasadizo iluminado por antorchas que parecían arder sin consumirse. ¿Quién eres?, preguntó Ismael mientras seguía a la mujer por el túnel, que descendía gradualmente. Soy la nieta de Gonzalo, una de las últimas descendientes de los guardianes del conocimiento antiguo, respondió sin reducir el paso. Mi abuelo y yo hemos esperado este día durante mucho tiempo. ¿Qué día? El día en que la serpiente eligiera un nuevo portador. Avanzaron en silencio durante varios minutos hasta que el túnel desembocó en una cámara subterránea sorprendentemente amplia. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos similares a los grabados en la espada. En el centro de la cámara había un altar de piedra. ¿Dónde estamos?, preguntó Ismael, maravillado a pesar de las circunstancias. Bajo el templo de Santa María Tenochtitlán. Este lugar es antiguo, más antiguo que los aztecas y los mayas. Data de la época en que Quetzalcóatl caminaba entre los hombres. Xóchitl se acercó a una de las paredes y señaló una serie de pictogramas. En ellos se veía claramente la figura de un hombre sosteniendo una espada con forma de serpiente, enfrentándose a tres figuras distintas: un guerrero, un rey y un ser con aspecto sobrenatural. La profecía del portador, explicó. Dice que cuando los tiempos oscuros acechan, la serpiente elegirá a un hombre común, puro de corazón, para restaurar el equilibrio. Pero primero, deberá superar 3 pruebas. El bandido, el sultán. Demostraste que puedes actuar cuando es necesario, a pesar del miedo. No fue valor, protestó Ismael. Fue instinto de supervivencia. A veces son lo mismo. Un estruendo lejano interrumpió su conversación. Parecían explosiones, seguidas de gritos. Están atacando el pueblo, dijo Xóchitl, su rostro contrayéndose con preocupación. Debemos apresurarnos. Se dirigió al altar y presionó una secuencia de símbolos tallados en él. Con un ruido de piedra contra piedra, una sección de la pared se deslizó, revelando otro pasaje. Este túnel te llevará a las afueras del pueblo, hacia el este. Sigue el sendero hasta llegar a una formación rocosa con forma de águila. Allí encontrarás a alguien que puede ayudarte. ¿Y tú? ¿Tu abuelo? Nuestro destino es proteger este lugar y el conocimiento que contiene. Ve, Ismael. El futuro depende de ti ahora. Ismael dudó. En menos de un día, su vida había dado un giro imposible. Había matado a un hombre, había descubierto fuerzas y conocimientos que desafiaban su comprensión del mundo, y ahora se encontraba en medio de una profecía ancestral que no entendía del todo. No puedo hacer esto, dijo finalmente. Soy solo un viejo vendedor de dátiles. Xóchitl sonrió con ternura. Y Quetzalcóatl fue solo una serpiente antes de convertirse en Dios. A veces, la grandeza surge de los lugares más inesperados. Otro estruendo, más cercano esta vez, sacudió la cámara. Polvo y pequeños fragmentos de piedra cayeron del techo. Ve, urgió Xóchitl. Ahora. Con un último vistazo a la mujer, Ismael se adentró en el nuevo túnel. A diferencia del anterior, este era más estrecho y no estaba iluminado. Avanzó a tientas en la oscuridad, guiándose por el tacto en las paredes. Mientras avanzaba, sentía la espada vibrar con más intensidad en su espalda. Cada vibración parecía sincronizarse con los latidos de su corazón, como si el arma y él estuvieran conectándose a un nivel más profundo. De repente, un pensamiento que no parecía enteramente suyo surgió en su mente: desenvainame. Ismael se detuvo, inseguro de si realmente había escuchado una voz o era su imaginación jugándole una mala pasada. Decidió seguir el impulso. Desenvolvió la espada, y al instante, la hoja comenzó a emitir un suave resplandor a su lado, iluminando el túnel lo suficiente para ver el camino. Gracias, murmuró, sin estar seguro de si hablaba con la espada o consigo mismo. El túnel se extendía por lo que parecían ser kilómetros, serpenteando bajo el desierto como su homónima reptiliana. Finalmente, Ismael comenzó a sentir una leve brisa fresca, indicando que la salida estaba cerca. Emergió a la luz crepuscular. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos anaranjados y rojizos. A lo lejos, podía ver columnas de humo elevándose desde Santa María Tenochtitlán.
Se preguntó si Gonzalo y Xóchitl habrían logrado escapar. Siguiendo las instrucciones de Xóchitl, buscó la formación rocosa con forma de águila. La encontró a unos cientos de metros, un capricho geológico que realmente semejaba a un águila en pleno vuelo. Al acercarse, notó una figura sentada a la sombra de la roca. Un hombre de mediana edad con una barba entrecana y vestido con ropas de estilo beduino, completamente fuera de lugar en México. A su lado había un camello, otro elemento totalmente incongruente con el paisaje. «Te he estado esperando, portador de la serpiente», dijo el hombre en un español con fuerte acento árabe. «Me llamo Alim al-Hakim. Soy el guardián del oasis escondido y tu guía hacia la segunda prueba». «¿La prueba del sultán?», preguntó Ismael, sorprendido de la facilidad con la que estaba aceptando lo extraordinario de su situación. «Así es», asintió Alim. «El sultán del desierto espera. Ha sentido el despertar de la serpiente y no descansará hasta poseerla». «¿Quién es realmente este sultán?». «Karim bin Faisal, un hombre que alguna vez fue como tú, un simple mercader. Encontró un antiguo artefacto en las arenas de Arabia, un medallón que le otorgó un poder inmenso, pero corrompió su alma en el proceso. Ha vivido durante siglos, construyendo un imperio en las sombras, esperando el momento en que la serpiente de Quetzalcóatl reapareciera». «¿Por qué quiere la espada?». «Porque juntos, el medallón de la luna y la serpiente del sol, pueden otorgar un poder sin límites. El poder de dar vida, o de quitarla a escalas inimaginables». El viento del desierto azotó con fuerza, como si la propia naturaleza reaccionara ante la gravedad de estas palabras. «Debemos partir ahora», continuó Alim. «El oasis escondido está a 3 días de camino, y los hombres del sultán no tardarán en rastrear tu presencia». «¿Y si me niego? ¿Si entierro la espada aquí mismo y desaparezco?». Alim negó con la cabeza. «La serpiente te ha elegido. Está vinculada a ti ahora. Donde quiera que vayas, ella te seguirá. Y el sultán seguirá su rastro. No hay escapatoria, Ismael Ramírez. Solo existe el camino hacia adelante». Ismael miró hacia el oeste, donde el sol se hundía en el horizonte, llevándose consigo los últimos vestigios de su vida anterior. Pensó en su palmar, en los dátiles que no recogería, en la tranquilidad que nunca recuperaría. «Está bien», dijo finalmente, volviéndose hacia Alim. «Llévame a ese oasis». El hombre asintió con aprobación y se levantó. «Monta conmigo. Jalil es un camello fuerte, puede llevarnos a ambos». Mientras se alejaban de la formación rocosa, Ismael echó una última mirada hacia Santa María Tenochtitlán. Las columnas de humo se habían intensificado. Se preguntó cuántas vidas inocentes se habían perdido por su causa, por la espada que ahora llevaba. Como si leyera sus pensamientos, Alim habló: «No te culpes por lo que ha ocurrido. El despertar de la serpiente era inevitable. Si no hubieras sido tú, habría sido otro. Al menos tú tienes un corazón puro». «¿Cómo puedes saberlo?», preguntó Ismael. «Ni siquiera me conoces». «La serpiente sabe», respondió simplemente Alim. «Y ella nunca se equivoca al elegir a su portador». El desierto se extendía ante ellos, vasto e implacable, mientras el camello avanzaba con paso firme. Ismael, el vendedor de dátiles convertido en el centro de una profecía ancestral, se aferraba a la única certeza que tenía, la espada que palpitaba suavemente contra su espalda, como un segundo corazón, guiándolo hacia un destino que aún no podía comprender. Detrás de ellos, a lo lejos, se escuchó el rugido de motores. La persecución apenas comenzaba. El alba del tercer día de viaje encontró a Ismael y Alim ascendiendo una duna particularmente alta. El vendedor de dátiles, ahora con la piel quemada por el sol y los labios agrietados por la deshidratación, apenas podía mantenerse erguido sobre el camello. Las noches en el desierto habían sido frías hasta el punto de ser dolorosas, y los días, un infierno abrasador. Sin embargo, Ismael había soportado el viaje sin quejarse, sostenido por una determinación que ni él mismo comprendía del todo. «Ahí», señaló Alim cuando llegaron a la cima de la duna. «El oasis escondido». Ante ellos se extendía un espectáculo que parecía arrancado de las páginas de las 1001 noches. En medio del implacable desierto sonorense, como una alucinación vívida, se alzaba un oasis de proporciones
A medida que se acercaban, Ismael pudo ver figuras moviéndose entre los edificios, personas vestidas con túnicas y turbantes, camellos y caballos árabes, mercaderes pregonando sus mercancías en un zoco que parecía sacado directamente de Marrakech o El Cairo. ¿Toda esta gente trabaja para el sultán?, preguntó Ismael. Algunos son sus sirvientes, otros son viajeros como nosotros, atraídos por las historias del oasis milagroso en el desierto. Muchos son refugiados de tiempos y lugares que ya no existen, acogidos por el sultán a cambio de su lealtad eterna. Al entrar al perímetro del oasis, fueron recibidos por guardias vestidos con uniformes que mezclaban elementos de la guardia suiza papal con detalles de los jenízaros otomanos. Sus rostros permanecían impasibles bajo sus elaborados cascos, pero Ismael pudo sentir sus miradas evaluándolo, deteniéndose brevemente en el bulto envuelto que llevaba a la espalda. «Identifíquense», ordenó uno de los guardias en un español con marcado acento. «Soy Alim al-Hakim, guardián del oasis escondido y servidor del gran sultán», respondió Alim con una reverencia. «Traigo a Ismael Ramírez, portador de la serpiente, por orden de su majestad». Los guardias intercambiaron miradas, y luego el que había hablado asintió: «El sultán os espera en el Palacio de las Mil Lunas. Seguidnos». Desmontaron del camello, que fue llevado a los establos por un mozo. Los guardias los escoltaron a través del bullicioso zoco. Comerciantes vendían especias, telas, joyas y artefactos cuyo origen Ismael no podía ni imaginar. El aire estaba impregnado de olores exóticos: azafrán, cardamomo, incienso y mirra. A pesar de la belleza que lo rodeaba, Ismael no podía evitar sentir una creciente inquietud. La espada en su espalda vibraba con más intensidad que nunca, como si le advirtiera de un peligro inminente. «¿Qué debo esperar?», susurró a Alim mientras caminaban. «El sultán intentará convencerte de que le entregues la espada voluntariamente», respondió Alim en voz baja. «Es astuto y persuasivo. Ha tenido siglos para perfeccionar el arte de la manipulación. No creas nada de lo que te diga, no aceptes nada que te ofrezca». «¿Por qué me has traído aquí si es tan peligroso?», cuestionó Ismael. «Porque debes enfrentar la segunda prueba, la prueba de la tentación. Solo así la serpiente te revelará su verdadero poder». Antes de que Ismael pudiera hacer más preguntas, llegaron al Palacio de las Mil Lunas. El edificio era una maravilla arquitectónica, un palacio que combinaba elementos del Taj Mahal, la Alhambra y los templos aztecas, todo envuelto en una estética imposible que desafiaba la continuidad espacial. Las cúpulas y minaretes parecían emerger unos de otros en ángulos que contradecían la geometría euclidiana. El interior era aún más impresionante. Pasillos interminables cubiertos de azulejos con patrones hipnóticos, fuentes que parecían fluir hacia arriba en lugar de hacia abajo, jardines interiores donde crecían plantas que no deberían poder coexistir, cactus del desierto junto a orquídeas tropicales, baobabs africanos al lado de cerezos japoneses en flor. Finalmente llegaron a una enorme sala del trono. El techo abovedado estaba decorado con constelaciones que Ismael no reconocía, y las paredes estaban cubiertas de espejos que reflejaban la luz de 1000 formas diferentes, creando la ilusión de un espacio infinito. En el centro, sobre una plataforma elevada, se encontraba el trono del sultán, una elaborada estructura hecha aparentemente de luz solidificada. Y sentado en él, el hombre más extraordinario que Ismael había visto jamás. El sultán del desierto parecía tener unos 40 años, con una barba perfectamente recortada y rasgos que combinaban características de múltiples etnias, como si fuera el arquetipo de todos los humanos. Vestía una túnica de seda de un color que cambiaba según el ángulo desde el que se mirara. Alrededor de su cuello colgaba un medallón con forma de media luna, que emitía un suave resplandor plateado. «Bienvenido, portador de la serpiente», saludó el sultán con una voz melodiosa que parecía resonar directamente en la mente de Ismael. «Te he esperado durante mucho tiempo». Ismael se sintió momentáneamente paralizado por la presencia del sultán. Había algo magnético en él, una aura de poder y conocimiento que invitaba a la devoción. «Gran sultán», intervino Alim con una profunda reverencia. «He cumplido vuestra orden de traer al portador». El sultán sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Has hecho bien, Alim. Puedes retirarte». «Si me permitís, Majestad, preferiría quedarme con Ismael. Necesitará un guía para». «He dicho que te retires»,
interrumpió el sultán, su voz aún melodiosa pero con un filo cortante ahora. Alim vaciló por un momento, luego hizo otra reverencia y se dirigió a la salida. Al pasar junto a Ismael, susurró rápidamente: «Recuerda, no aceptes nada». Cuando quedaron solos, el sultán descendió de su trono con un movimiento fluido, casi sobrenatural, y se acercó a Ismael. «Así que tú eres el elegido de la serpiente», dijo, rodeando a Ismael y examinándolo como un científico estudiaría a un espécimen raro. «Debo confesar que me sorprende. Esperaba a alguien más impresionante». «Yo solo soy un vendedor de dátiles», respondió Ismael, reuniendo coraje. «No pedí este papel». «Nadie pide el destino», sonrió el sultán. «El destino simplemente llega. ¿Cómo me llegó a mí hace 700 años, cuando era un humilde mercader de especias en Damasco?» Se detuvo frente a Ismael y señaló el medallón en su pecho. «El medallón de la luna me encontró durante una tormenta de arena. Cambió mi vida para siempre, me mostró posibilidades que jamás hubiera imaginado. Podría hacer lo mismo por ti». «¿Qué quiere de mí?», preguntó Ismael directamente. «Quiero lo que llevas a la espalda, por supuesto. La serpiente de Quetzalcóatl. La mitad que completa el todo». El sultán hizo un gesto amplio y el salón del trono se transformó. De repente, estaban en medio de las estrellas, rodeados por planetas y galaxias. «¿Sabes lo que podríamos lograr juntos, Ismael? Con el medallón y la espada unidos, podríamos rehacer el mundo a nuestra imagen. Corregir errores, eliminar injusticias, crear un paraíso en la tierra». El escenario cambió nuevamente. Ahora estaban en un palmar muchísimo más grande y próspero que el de Ismael, con un sistema de riego moderno y trabajadores recolectando dátiles en abundancia. «Este podría ser tu huerto», continuó el sultán. «Multiplicado por 1000. Podrías acabar con el hambre en el mundo, hacer florecer el desierto». Otra transformación. Ahora veían una versión más joven de Ismael junto a una mujer hermosa de cabello negro y ojos amables. «Tu esposa, María, ¿verdad? Murió hace 5 años de cáncer. Con nuestro poder combinado, podríamos traerla de vuelta. La muerte no sería más que un inconveniente temporal». Ismael sintió que su resolución flaqueaba. Ver a María de nuevo, tan vívida, tan real, hizo que su corazón doliera. «¿Es posible?», preguntó con voz quebrada. «Todo es posible cuando reescribes las reglas del universo», respondió el sultán suavemente. «Piénsalo, Ismael. Tu esposa de vuelta a tu lado, un negocio próspero, salud eterna, riqueza ilimitada. Todo lo que tienes que hacer es entregarme la espada». El sultán extendió su mano, y en su palma apareció una pequeña caja de madera labrada con símbolos antiguos. «Coloca la serpiente aquí, y te daré todo lo que he prometido y más». Ismael miró a María, o a la ilusión de ella. Parecía tan real, tan cercana que casi podía oler su perfume de jazmín. Lentamente, desenvainó la espada. En el momento en que la hoja quedó expuesta, el medallón del sultán comenzó a brillar más intensa. Si la serpiente y el medallón se unen en manos corrompidas, no habrá paraíso sino infierno. La visión de María sonrió tristemente a Ismael, como si supiera lo que estaba pensando. «Ella no querría esto», murmuró Ismael, más para sí mismo que para el sultán. María siempre decía que no se puede construir felicidad sobre el sufrimiento de otros. El rostro del sultán se endureció. «¿Qué te hace pensar que alguien sufrirá? Poder sin límites en manos de un solo hombre siempre causa sufrimiento», respondió Ismael, sorprendido por su propia claridad de pensamiento. «Incluso con las mejores intenciones». Envainó la espada nuevamente y dio un paso atrás. «Lo siento, pero no puedo aceptar su oferta». La fachada de benevolencia del sultán se evaporó instantáneamente. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia y el salón volvió a su estado original. Las ilusiones de María, del palmar y del cosmos desaparecieron. «Necio», rugió el sultán, su voz ya no melodiosa sino áspera y amenazante. «Te ofrecí la gloria y elegiste la muerte». El medallón de la luna brilló con intensidad cegadora, y el sultán comenzó a transformarse. Su cuerpo se alargó, sus brazos se convirtieron en alas membranosas, y su rostro se estiró hasta formar un hocico reptiliano.
En segundos, donde antes estaba el sultán, ahora se alzaba un dragón plateado del tamaño de un autobús. «Dame la espada o te reduciré a cenizas», bramó la criatura, exhalando un aliento gélido que cristalizó el aire a su alrededor. Ismael, aterrorizado pero resuelto, desenvainó la serpiente de Quetzalcóatl. La espada brilló con luz dorada, y sintió como un calor reconfortante se extendía desde la empuñadura hasta su pecho. «No temas», susurró la voz de la espada en su mente. «Has pasado la prueba de la tentación. Ahora enfrenta la prueba de la fuerza con mi poder». La hoja comenzó a transformarse, alargándose y ensanchándose, hasta que Ismael se encontró sosteniendo no una espada sino un atlatl, el lanzadardos azteca, con una lanza dorada ya cargada en él. Sin pensarlo dos veces, como si sus músculos recordaran un conocimiento ancestral, Ismael apuntó y lanzó. La lanza dorada voló a través del salón, dejando una estela de luz a su paso, y se clavó directamente en el pecho del dragón. El sultán rugió de dolor y furia. La lanza no lo había matado, pero había abierto una herida en su armadura escamosa de la que emanaba un líquido plateado. El dragón se tambaleó, derribando columnas y destrozando el suelo de mármol con su cola. «Guardias», bramó el sultán dragón. «Maten al portador». Las puertas del salón se abrieron de golpe y docenas de guardias entraron, armados con espadas, lanzas y arcos. Ismael estaba atrapado, con el dragón herido frente a él y un ejército de guardias bloqueando la salida. Justo cuando la situación parecía desesperada, una explosión sacudió el lado oeste del palacio. A través de las ventanas rotas, Ismael vio una columna de humo elevando, más antigua que Oxford o la Sorbona, pero invisible para quienes no saben mirar. Se aproximaron a la entrada, un pórtico de piedra negra con inscripciones en múltiples idiomas, algunos que Ismael reconoció, español, inglés, árabe, y otros completamente ajenos a cualquier escritura terrestre. No había guardias, ni sistemas de seguridad visibles. Las pesadas puertas de roble se abrieron por sí solas cuando se acercaron. «El mago sabe que venimos», dijo Alim, desmontando del camello. «Nos está invitando a entrar». El interior recordaba a una biblioteca infinita. Estanterías que se elevaban varios pisos, llenas de libros, pergaminos, tablillas de arcilla y dispositivos de almacenamiento modernos. Estudiantes de todas las edades y etnias imaginables trabajaban en silencio, algunos consultando textos arcanos, otros realizando experimentos en laboratorios visibles a través de puertas entreabiertas. Nadie pareció sorprenderse por su presencia ni les prestó especial atención mientras seguían un camino que parecía formarse ante ellos, baldosas que se iluminaban tenuemente a su paso, guiándolos a través del laberinto de conocimiento. Finalmente llegaron a una puerta circular de bronce con el símbolo de un espejo grabado en su centro. La puerta se abrió silenciosamente ante ellos. «Debo dejarte aquí», dijo Alim, sorprendiendo a Ismael. «La prueba del mago debes enfrentarla solo. Pero has sobrevivido al bandido y has resistido al sultán. Confía en ti mismo, Ismael. Y en la serpiente». Con una última mirada de ánimo, Alim se dio la vuelta y desapareció entre las estanterías. Ismael, reuniendo todo su coraje, cruzó el umbral. Se encontró en una sala circular, amplia y luminosa gracias a una cúpula de cristal que dejaba pasar la luz del sol. En el centro, sentado ante un escritorio antiguo de caoba repleto de instrumentos científicos mezclados con objetos rituales, estaba un hombre que solo podía ser el mago. El doctor Javier Espejo parecía tener unos 70 años, aunque sus ojos, de un azul tan pálido que casi parecían blancos, reflejaban siglos de conocimiento. Su cabello y barba blancos estaban perfectamente recortados, y vestía un traje académico moderno con detalles que recordaban a las túnicas de los antiguos alquimistas. «Bienvenido, portador de la serpiente», saludó el mago con una voz suave pero penetrante. «Te he estado observando desde que desenterraste la espada. Un descubrimiento fascinante, ¿no te parece? Un simple vendedor de dátiles convertido en protagonista de una profecía milenaria». Ismael permaneció en silencio, recordando las advertencias de Alim. El mago sonrió, como si pudiera leer sus pensamientos. «Tu cautela es comprensible, pero innecesaria. No soy como el sultán. No busco poseer la serpiente, sino comprenderla. Y ayudarte a comprenderla a ti también». «¿Qué quiere de mí?», preguntó finalmente Ismael.
Quiero mostrarte la verdad, respondió el mago. La verdad sobre la espada que portas, sobre ti mismo, y sobre el papel que estás destinado a jugar en una historia mucho más grande de lo que imaginas. Se levantó y caminó hacia un objeto cubierto con una tela de terciopelo rojo. Con un gesto teatral, retiró la tela, revelando un espejo de cuerpo entero con un marco de oro labrado con los mismos símbolos que decoraban la espada. El espejo de Tezcatlipoca, anunció el mago. Un artefacto tan antiguo como la serpiente misma. No refleja la apariencia física, sino el alma, la verdadera naturaleza de quien se mira en él. Ismael observó el espejo con desconfianza. Su superficie no reflejaba la habitación, sino que parecía contener un humo plateado en constante movimiento. Mira en el espejo, Ismael. Conoce la verdad. Algo en la voz del mago resultaba irresistible. Ismael se encontró avanzando hacia el espejo casi contra su voluntad. Cuando se colocó frente a él, el humo plateado comenzó a disiparse, revelando una imagen. Pero no era su reflejo lo que vio. Era una escena de su palmar, donde un hombre idéntico a él cavaba en el mismo lugar donde había encontrado la espada. La diferencia era que, en esta visión, el hombre no encontraba nada y continuaba con su vida normal, vendiendo dátiles, regando sus palmeras, envejeciendo tranquilamente. Esa es la vida que podrías haber tenido, susurró el mago junto a él. La vida que te fue robada por la serpiente. La imagen cambió. Ahora mostraba a Ismael en un laboratorio moderno, con la espada sobre una mesa de examen, rodeado de científicos y arqueólogos. O podrías entregarla a la ciencia, continuó el mago. Dejar que otros más preparados lidien con su poder, mientras tú recibes reconocimiento y compensación económica. Otra transformación. Ahora el espejo mostraba a Ismael empuñando la espada, vestido con ropas regias, gobernando un reino próspero. O podrías usar su poder para ti. Sin la corrupción del sultán, sin su ambición desmedida. Un gobierno justo, benevolente. Las imágenes se sucedían cada vez más rápido, Ismael devolviendo la espada a la tierra, Ismael uniéndose al sultán, Ismael usando la espada para vengarse de sus enemigos, Ismael sacrificándose para destruir tanto la espada como el medallón. La cabeza del vendedor de dátiles daba vueltas. ¿Cuál era el camino correcto? ¿Existía siquiera uno? La serpiente te eligió por casualidad, dijo el mago suavemente. No hay destino, no hay profecía. Solo un hombre común que tropezó con un artefacto de poder mientras expandía su huerto. ¿No resulta más lógico? La duda se instaló en el corazón de Ismael. Todo esto, desde el principio, era simplemente una secuencia de eventos aleatorios que él y otros habían interpretado como un destino. Puedo ayudarte a tomar la decisión correcta, insistió el mago. Con mi conocimiento y tu posesión de la serpiente, podemos encontrar el mejor camino. Uno que beneficie a todos. Ismael estuvo a punto de asentir, de aceptar la oferta del mago. Parecía razonable, lógica, sensata. Fue entonces cuando sintió un calor en su espalda. La espada estaba vibrando, más intensamente que nunca. Casi sin pensarlo, la desenvainó. Al instante, la superficie del espejo se quebró, no físicamente sino como una ondulación en su superficie plateada. Las imágenes se distorsionaron y luego se recompusieron, mostrando ahora una escena diferente. El mago, mucho más joven, haciendo un pacto con una entidad sombría en lo que parecía ser un ritual prohibido. «No mires eso», gritó el mago, su voz perdiendo su cualidad hipnótica, mostrando alarma genuina. Pero Ismael no podía apartar la mirada. El espejo ahora mostraba al mago experimentando con la vida, creando criaturas abominables, sacrificando voluntarios en busca de conocimiento prohibido. Y finalmente, se reveló su objetivo último, usar la serpiente no para comprender, sino para abrir un portal a dimensiones prohibidas, para contactar con entidades cósmicas cuyo mero nombre era impronunciable. El conocimiento por el conocimiento mismo, murmuró Ismael, comprendiendo finalmente. Sin límites éticos, sin consideración por las consecuencias. La prueba del intelecto no se trata de ser el más inteligente, susurró la voz de la serpiente en su mente, sino de discernir cuando el conocimiento debe tener límites. El mago, recuperando la compostura, intentó un último engaño: lo que ves son mentiras. El espejo ha sido corrompido por la serpiente.
Está manipulándote, como ha manipulado a todos sus portadores. Pero era demasiado tarde. Ismael había visto la verdad, y la espada en su mano brillaba con una intensidad cegadora, como si respondiera a su comprensión recién adquirida. No, respondió Ismael con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. La serpiente no manipula. Revela. Como acaba de revelarme sus verdaderas intenciones, Doctor Espejo. El rostro del mago se contorsionó en una mueca de furia. Su apariencia de académico benevolente se desvaneció, revelando un rostro demacrado por rituales oscuros y conocimientos prohibidos. Necio. Lo que podríamos haber descubierto juntos. Los secretos del universo estaban a nuestro alcance. Algunos secretos deben permanecer ocultos, respondió Ismael, sosteniendo la espada frente a él como un escudo. El mago extendió sus manos y el aire a su alrededor pareció distorsionarse. Libros volaron de las estanterías, abriendo sus páginas y liberando símbolos que flotaron en el aire como insectos luminosos. Los símbolos comenzaron a rodear a Ismael, cada vez más rápido, formando una jaula de luz y conocimiento prohibido. Si no puedo tener la serpiente, nadie la tendrá, siseó el mago. Tu mente quedará atrapada para siempre en el laberinto del conocimiento infinito, vagando eternamente entre teorías y posibilidades, incapaz de discernir la realidad de la ilusión. Ismael sentía como su mente comenzaba a fragmentarse. Los símbolos que lo rodeaban no eran simples luces, cada uno contenía un concepto, una idea, una teoría, y todos intentaban introducirse en su conciencia simultáneamente. Era como intentar beber un océano, imposible, abrumador, enloquecedor. La espada, murmuró, luchando por mantener su cordura. Ayúdame. Como si respondiera a su súplica, la serpiente de Quetzalcóatl cambió en su mano. La hoja se ensanchó y aplanó, transformándose en un escudo dorado con forma de cabeza de serpiente. Los símbolos que chocaban contra él se desvanecían, incapaces de penetrar su protección. El mago rugió de frustración y cambió su estrategia. Las baldosas del suelo comenzaron a moverse, reagrupándose para formar una criatura humanoide de piedra que avanzó pesadamente hacia Ismael. El conocimiento es poder, gritó el mago. Y yo soy el conocimiento personificado. Más construcciones se formaron, figuras hechas de libros, de instrumentos científicos, incluso una compuesta enteramente de líquido que se movía como mercurio vivo. Todas se dirigieron hacia Ismael, que se encontró acorralado contra el espejo. El espejo, susurró la voz de la serpiente. Usa el espejo. Comprendiendo instantáneamente, Ismael dio media vuelta y apuntó el escudo hacia el espejo. La superficie plateada captó el reflejo del escudo y lo amplificó, proyectando un rayo de luz dorada que atravesó la habitación. El rayo impactó directamente en el mago, congelándolo en el acto. Las criaturas que había creado se desmoronaron, volviendo a ser objetos inanimados. El propio mago comenzó a cristalizarse, sus rasgos transformándose en un cristal transparente que reflejaba y refractaba la luz. Esto no termina aquí, gritó el mago mientras la cristalización alcanzaba su rostro. El conocimiento no puede ser contenido. Volveré. Sus últimas palabras quedaron atrapadas dentro de la estatua de cristal en la que se había convertido. Un silencio absoluto cayó sobre la biblioteca. Ismael, jadeando por el esfuerzo, observó cómo el escudo volvía a su forma original de espada. La había usado instintivamente, sin entrenamiento, y sin embargo, había respondido perfectamente a su voluntad. 3 pruebas, murmuró. El bandido, el sultán y el mago. Las he superado todas. En ese momento, la puerta circular se abrió, revelando a Alim, que entró apresuradamente. Lo has logrado, dijo, contemplando la estatua cristalizada del mago con una mezcla de asombro y reverencia. Has completado las 3 pruebas. La profecía se está cumpliendo. ¿Y ahora qué?, preguntó Ismael, repentinamente exhausto. ¿Podré volver a mi vida normal? Alim negó con la cabeza tristemente. Me temo que eso ya no es posible. El sultán se está recuperando, y cuando lo haga, vendrá con todas sus fuerzas. Además, se interrumpió, como si dudara en continuar. Además que, presionó Ismael. La verdadera batalla apenas comienza.
Las 3 pruebas solo fueron preparación para el propósito real de la serpiente. ¿Qué es? Enfrentar al devorador de mundos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, ominosas. Ismael miró la espada en su mano, que ahora parecía más un símbolo de responsabilidad que de poder. «Ven», dijo Alim, dirigiéndose hacia la puerta. «Hay otros que deben conocer al portador de la serpiente. Aquellos que han esperado durante generaciones este momento». Ismael lo siguió, dejando atrás la estatua cristalizada del mago, un monumento a la ambición intelectual sin restricciones morales. Mientras atravesaban los pasillos infinitos de la universidad oculta, estudiantes y profesores se inclinaban a su paso, reconociendo en él algo que él mismo apenas comenzaba a aceptar. Ya no era simplemente Ismael Ramírez, el vendedor de dátiles. Era el portador de la serpiente, el elegido para enfrentar una amenaza que ni siquiera podía imaginar. El peso de este conocimiento debería haberlo aplastado. Sin embargo, con cada paso, sentía una nueva resolución formándose en su interior. Si este era su destino, lo enfrentaría con la misma determinación con la que había cuidado sus palmeras durante décadas. «El devorador de mundos», repitió en voz baja. «Cuéntame todo sobre él». Alim asintió sombríamente mientras salían de la universidad hacia la luz cegadora del desierto, donde el camello esperaba pacientemente. El cielo sobre el desierto de Sonora se oscureció de manera antinatural. Nubes de tormenta se arremolinaban en espiral, formando un vórtice cada vez más amplio que parecía tragarse la luz misma. No era un fenómeno meteorológico ordinario. Cualquiera con un mínimo de sensibilidad podía percibir la malevolencia que emanaba de aquella perturbación cósmica. En el centro de la tempestad, una grieta comenzó a abrirse, como una herida en el tejido mismo de la realidad. A través de ella se vislumbraba una oscuridad más profunda que la ausencia de luz, una negrura viva, hambrienta, consciente. El devorador de mundos estaba llegando. A kilómetros de distancia, cabalgando a toda velocidad a través del desierto, Ismael y Alim observaban el fenómeno con creciente alarma. «Se está abriendo el portal», gritó Alim para hacerse oír sobre el viento que había comenzado a ulular con fuerza sobrenatural. «Antes de lo que esperábamos». «¿Qué es exactamente ese devorador?», preguntó Ismael, aferrándose a la serpiente, que vibraba contra su espalda con una intensidad casi dolorosa. «Una entidad tan antigua como el universo mismo. Existe fuera de nuestra dimensión, alimentándose de mundos enteros. Consume su energía vital, dejando tras de sí planetas muertos, civilizaciones extinguidas. Ha destruido incontables mundos antes que el nuestro. ¿Y se supone que yo debo detenerlo? ¿Un simple vendedor de dátiles contra eso?» «No estás solo», respondió Alim. «Los guardianes han estado preparándose para este momento durante milenios». Como para confirmar sus palabras, al coronar una duna especialmente alta, Ismael contempló un espectáculo extraordinario. Un campamento masivo se extendía frente a ellos. Cientos de tiendas de todos los estilos imaginables, desde yurtas mongolas hasta tipis nativos americanos, desde tiendas beduinas hasta modernos equipos de campaña. Banderas de todas las naciones ondeaban junto a estandartes con símbolos ancestrales. Personas de todas las etnias, edades y orígenes se movían con propósito, preparando armas, consultando textos antiguos, realizando rituales. «La Hermandad del Equilibrio», anunció Alim. «Los últimos defensores contra la oscuridad». Descendieron hacia el campamento. A medida que se aproximaban, las personas comenzaron a notar su presencia. Murmullos se extendieron como ondas en un estanque. «El portador ha llegado, la serpiente está aquí, es hora». En el centro del campamento, en un claro circular, un grupo de ancianos y ancianas con túnicas blancas los esperaba. Representaban a todas las tradiciones místicas de la tierra: chamanes siberianos, curanderos africanos, sacerdotisas mayas, monjes tibetanos, druidas europeos, sabios taoístas, caunas hawaianos, y muchos más. Alim e Ismael desmontaron. El vendedor de dátiles, abrumado por la atención que recibía, avanzó con timidez hacia el círculo de ancianos. Una mujer de avanzada edad, con la piel oscura marcada por tatuajes rituales africanos, dio un paso adelante. «Soy Amara, portavoz del Consejo de Ancianos», se presentó con una voz sorprendentemente potente para su edad. «Bienvenido, portador de la serpiente».
Te hemos esperado durante generaciones. Yo, no sé si soy quien buscan, respondió Ismael con honestidad. Solo soy un vendedor de dátiles que encontró una espada por casualidad. Una sonrisa afectuosa se dibujó en el rostro arrugado de Amara. No hay casualidades en esta historia, Ismael Ramírez. La serpiente te eligió porque eres exactamente quien debes ser, un hombre simple pero de corazón noble, que ha pasado las 3 pruebas sin corromperse. He matado a un hombre, objetó Ismael, el recuerdo del bandido aún fresco en su memoria. Te defendiste, corrigió Amara. Y no sentiste placer en ello, sino pesar. Eso demuestra tu carácter. Un estruendo distante interrumpió la conversación. Todos miraron hacia el cielo, donde la grieta dimensional se ensanchaba visiblemente. No tenemos mucho tiempo, dijo un anciano de rasgos asiáticos y larga barba blanca. El ritual debe comenzar antes de que el devorador cruce completamente. El consejo de ancianos guió a Ismael hacia una estructura circular en el centro del claro. Era un altar de piedra rodeado por pilares tallados con símbolos de todas las culturas del mundo. En el centro del altar había una depresión que parecía diseñada específicamente para la espada. ¿Qué debo hacer?, preguntó Ismael. El ritual fusionará tu esencia con la de la serpiente, explicó Amara. Te convertirás en el arma viviente que sellará la grieta y expulsará al devorador de nuestra realidad. ¿Fusionar? ¿Qué significa eso exactamente? Los ancianos intercambiaron miradas, y fue un chamán de aspecto nativo americano quien respondió: significa que dejarás de existir como Ismael Ramírez. Te convertirás en algo más, algo nuevo. Un ser híbrido, mitad hombre, mitad poder divino. ¿Moriré?, preguntó directamente Ismael. No exactamente, respondió el chamán. Tu conciencia persistirá, pero transformada. Es un sacrificio, pero también una trascendencia. Ismael dio un paso atrás, el miedo evidentemente reflejado en su rostro. No estoy seguro de estar listo para eso. Nadie lo está, dijo Amara con suavidad. Pero eres nuestra única esperanza. Sin ti, sin la serpiente, el devorador consumirá la tierra por completo. Billones de vidas, todas las especies, toda la historia y el futuro de nuestro mundo, extintos. Otro estruendo, más cercano esta vez. La tierra tembló bajo sus pies. En el cielo, tentáculos de oscuridad comenzaban a emerger de la grieta. El portal se abre más rápido de lo previsto, advirtió uno de los ancianos con alarma. El sultán debe estar ayudando desde el otro lado. ¿El sultán?, preguntó Ismael, sorprendido. Karim Faisal sucumbió finalmente a la corrupción del medallón, explicó Alim. Ahora sirve al devorador, creyendo que será recompensado con poder sobre los restos de nuestro mundo. Necio, murmuró Amara. No quedará nada que gobernar. Un grito de alarma se elevó desde el perímetro del campamento. Jinetes se aproximaban a toda velocidad desde el horizonte. La guardia del sultán, encabezada por una figura plateada que Ismael reconoció como la forma dracónica de Karim Faisal. Simultáneamente, del lado opuesto, una procesión de figuras etéreas avanzaba flotando sobre la arena, estudiantes y acólitos del mago, dirigidos por una aparición fantasmal del Doctor Espejo, parcialmente liberado de su prisión cristalina. Nos atacan por 2 frentes, anunció un guerrero masái, empuñando su lanza. A las posiciones de defensa. El caos se desató en el campamento. Mientras los defensores se organizaban para repeler el ataque, Ismael miró alternativamente el altar y la grieta en el cielo. El tiempo se agotaba, y la decisión más importante de su vida, quizás la decisión más importante en la historia de la humanidad, recaía sobre sus hombros. Necesito pensar, dijo, alejándose del altar. No hay tiempo, insistió uno de los ancianos. Démosle un momento, intervino Amara. Esta decisión debe tomarla por voluntad propia, o el ritual fracasará. Ismael caminó hasta el borde del claro, contemplando el paisaje desértico que tanto se parecía al entorno de su palmar. Pensó en sus palmeras datileras, en su pequeña casa, en la vida simple pero satisfactoria que había llevado. Pensó en María, su esposa fallecida, y se preguntó si la vería de nuevo si aceptaba este sacrificio. La espada en su espalda vibró, como si percibiera sus dudas. Ismael la desenvainó y la sostuvo frente a él,
estudiando los grabados que ahora podía leer con claridad. El portador que supere las 3 pruebas tendrá el poder de sellar la oscuridad, pero el precio es su propia identidad. La batalla había comenzado en la periferia del campamento. Los guardianes resistían valientemente, pero estaban superados en número. El dragón plateado escupía fuego gélido que congelaba a todo aquel que tocaba, mientras los espectros del mago lanzaban hechizos que doblaban la realidad a su alrededor. En el cielo, la grieta se ensanchaba inexorablemente. Una risa cavernosa, más sentida que oída, reverberó a través del desierto. El devorador de mundos saboreaba ya su próxima comida. Fue entonces cuando Ismael vio algo que cambió todo. Entre los defensores, luchando con valor desesperado, estaban Gonzalo y Xóchitl, los guardianes de Santa María Tenochtitlán. Al otro extremo, reconoció a familias enteras de su pueblo, incluso a los niños a quienes regalaba dátiles los domingos. Todos estaban allí, arriesgando sus vidas por un mundo que quizás ni siquiera sabría de su sacrificio. Y comprendió. La vida no trataba sobre vivir indefinidamente, sino sobre lo que uno hacía con el tiempo que tenía. Sus 53 años habían sido buenos. Si su sacrificio garantizaba que otros pudieran vivir sus propias vidas, entonces valía la pena. «Estoy listo», anunció, regresando al altar con paso firme. El Consejo de Ancianos, que ya se preparaba para defender el altar, se reunió apresuradamente. Formaron un círculo alrededor de Ismael, tomándose de las manos. «Coloca la serpiente en el centro del altar», instruyó Amara. «Y luego coloca tus manos sobre ella». Ismael obedeció. En cuanto sus manos tocaron la empuñadura de la espada, ya depositada en la hendidura del altar, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Los ancianos comenzaron a cantar en docenas de idiomas diferentes, desde latín hasta lenguas que habían desaparecido milenios atrás. El canto creó un campo de fuerza dorado que rodeó el altar, protegiéndolos momentáneamente de la batalla que arreciaba a su alrededor. La espada comenzó a brillar con una intensidad cegadora, sus grabados desprendiéndose de la hoja y flotando en el aire como si cobraran vida propia. Los símbolos rodearon a Ismael, adhiriéndose a su piel, fusionándose con su carne. El dolor era indescriptible, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo reescrita. Pero al mismo tiempo, experimentaba una expansión de conciencia asombrosa. Podía sentir la vida de cada ser en el planeta, desde las bacterias microscópicas hasta las ballenas en los océanos. Podía percibir el flujo de energía que conectaba a todas las cosas vivas, la red de relaciones que sostenía el equilibrio del mundo. Y también sentía al devorador, una presencia vasta, antigua, famélica. Una entidad que había existido desde antes que las estrellas, consumiendo mundo tras mundo en un festín interminable a través del cosmos. «Te veo, pequeño humano», resonó una voz en su mente, terrible en su inmensidad. «Tu sacrificio será en vano. Tu mundo será solo un aperitivo más en mi eterno banquete». Ismael, o lo que Ismael estaba llegando a ser, respondió: «Este mundo está bajo mi protección ahora. Nunca lo tendrás». A su alrededor, la batalla alcanzaba un punto crítico. El dragón plateado había roto las defensas exteriores y se aproximaba al altar. Los espectros del mago habían derribado varios de los pilares de protección. La grieta en el cielo era ahora tan grande que absorbía nubes enteras, y los primeros tentáculos de oscuridad tocaban el suelo del desierto, marchitando todo lo que tocaban. En el altar, la transformación de Ismael estaba casi completa. Su cuerpo humano se había vuelto translúcido, visible solo como un contorno de luz dorada. La espada se había fusionado con él, ya no era un objeto separado sino parte de su nuevo ser. «Ahora, portador», gritó Amara con sus últimas fuerzas, mientras un rayo de energía oscura del mago impactaba en el escudo protector. «Sella la grieta». El ser que una vez fue Ismael Ramírez se elevó en el aire, brillando como un segundo sol sobre el desierto. Los ataques del sultán y del mago se detuvieron momentáneamente, sus ojos fijos en la transformación imposible que presenciaban. «No», rugió el devorador, sintiendo la amenaza por primera vez. Más tentáculos emergieron de la grieta, intentando atrapar a Ismael antes de que completara su metamorfosis. Pero era demasiado tarde. El vendedor de dátiles extendió sus brazos, ahora enormes alas de luz dorada con forma de serpiente. Su rostro se alargó,
formando un hocico reptiliano que recordaba a las representaciones antiguas de Quetzalcóatl. Todo su ser irradiaba un poder primordial, tan antiguo como el devorador pero opuesto en naturaleza, creación contra destrucción, vida contra extinción. «Yo soy la serpiente emplumada», declaró la entidad con una voz que resonó a través del desierto y más allá, escuchada por cada ser vivo en el planeta. «Yo soy el equilibrio. Y este mundo no caerá hoy». Ascendió hacia la grieta a una velocidad imposible, convertido en un cometa dorado. Los tentáculos del devorador intentaron atraparlo, pero se desintegraban al contacto con su luz. El sultán, en su forma dracónica, se lanzó a interceptarlo, pero fue apartado con un simple movimiento de las alas de luz. Cuando alcanzó la grieta, la serpiente de luz se introdujo directamente en ella, penetrando en la dimensión del devorador. Lo que ocurrió después no pudo ser percibido completamente por ojos humanos. Una batalla cósmica, librada simultáneamente en múltiples dimensiones y planos de existencia. Luz contra oscuridad, creación contra destrucción, esperanza contra desesperación. Durante lo que pareció una eternidad, el cielo sobre el desierto de Sonora fue un caleidoscopio de energías enfrentadas, desgarrando el tejido mismo de la realidad. Y entonces, gradualmente, la grieta comenzó a cerrarse. Los tentáculos del devorador se retiraron uno a uno, forzados a volver a su propio reino. Un último rugido de frustración cósmica sacudió el planeta entero, y luego, silencio. La grieta se selló completamente, dejando solo un cielo despejado donde segundos antes había existido un portal al abismo. En el campamento, los seguidores del sultán y del mago se desvanecieron como humo ante el viento. Sin sus maestros, sin el poder oscuro que los sostenía, regresaban a ser lo que siempre habían sido, ilusiones, reflejos distorsionados de la realidad. Los defensores, agotados pero vivos, observaban el cielo con una mezcla de asombro y gratitud. La amenaza había pasado. El mundo continuaría. Amara, apoyada en su bastón, sonrió con lágrimas en los ojos. Lo logró. Ismael lo logró. ¿Volverá?, preguntó Alim, su mirada fija en el punto donde la grieta se había cerrado. La anciana negó lentamente. No como lo conocimos. Ismael Ramírez ya no existe. Se ha convertido en algo más, algo eterno. La nueva encarnación de Quetzalcóatl, el guardián del equilibrio. ¿Entonces se ha ido para siempre? En cierto modo. Pero también está en todas partes ahora. En el viento que mece las palmeras, en la lluvia que nutre la tierra, en el sol que madura los dátiles. Amara sonrió. El vendedor se ha convertido en el guardián de toda la vida. Meses después, en el pequeño palmar a las afueras de San Luis Río Colorado, un fenómeno extraordinario ocurrió. Las palmeras datileras, que habían comenzado a marchitarse tras la desaparición de su cuidador, reverdecieron de pronto. Sus frutos crecieron más grandes y dulces que nunca, y parecían brillar con una tenue luz dorada bajo el sol del desierto. Los habitantes locales, que habían escuchado rumores sobre la desaparición de Ismael Ramírez y los extraños eventos que la siguieron, comenzaron a considerar el palmar como un lugar sagrado. Contaban historias sobre cómo, en noches de luna llena, podía verse la silueta de una serpiente emplumada deslizándose entre las palmeras, vigilante, protectora. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido realmente con el vendedor de dátiles. Pero todos sentían, de alguna manera, que seguía con ellos, transformado en algo más grande que sí mismo pero sin perder nunca su esencia. Y así, la leyenda de Ismael Ramírez, el vendedor de dátiles que salvó al mundo, se transmitió de generación en generación, recordando a todos que los héroes más grandes a veces surgen de los lugares más humildes y que el sacrificio más noble es aquel que se hace por amor a los demás. En cuanto a la serpiente de Quetzalcóatl, algunos dicen que regresó a la tierra, enterrada nuevamente bajo el palmar, esperando al próximo portador cuando el equilibrio vuelva a peligrar. Otros aseguran que permanece fusionada con Ismael, convertida en parte de la fuerza vital que sostiene nuestro mundo. Solo una cosa es cierta: mientras haya dátiles dulces en el desierto de Sonora, mientras las palmeras se mecen bajo el sol abrasador, el espíritu de Ismael Ramírez, el vendedor de dátiles que se convirtió en leyenda, seguirá vivo. Fin.